Hola, 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 ¿qué tal mis amigos? Que el Padre los bendiga muchísimo donde ustedes se encuentran. Siempre vamos cada día con toda la buena actitud que Dios está con nosotros. Pero ya estamos en la sección Pregúntale al Pastor, una sección que responde preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Vamos inmediatamente a nuestra sección de preguntas y respuestas y recibimos la siguiente pregunta. Pastor, me preocupa el hecho que las personas rechacen la oportunidad de ser aceptados por Dios y no que ellos o ellas rechacen a Dios. ¿Será que los mensajeros somos los que estamos fallando porque no estamos entregando el mensaje correcto? Mi pregunta es la siguiente: ¿quién debe aceptar, la persona a Cristo o Cristo a la persona? Le agradezco su respuesta. Me llamo Samuel Alejandro de San Antonio, Texas. Muy bien, estimado Samuel Alejandro, Dios te bendiga hasta San Antonio, Texas. Que el Padre te bendiga muchísimo. Te agradezco mucho tu pregunta y tu pregunta específica es: ¿quién debe aceptar, la persona a Cristo o Cristo a la persona? Te doy respuesta cabal a tu interesante pregunta y empiezo con las palabras del Salmo 119-130 que dice: la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Definitivamente las palabras individuales que Dios nos ha dejado en la palabra, en la Biblia, son esenciales para que vivamos con sabiduría. ¿Y cuánta sabiduría necesitamos para poder predicar correctamente el Evangelio de Cristo y entregar el mensaje correcto de salvación, que es el poder de Dios? Entonces, pienso, aquí dándole respuesta a tu pregunta, que es oportuno dar la importancia, el énfasis en que nuestra predicación no debe ser con palabras de humana sabiduría, sino con las palabras de Dios que enseña la Biblia. O Pablo decía, con la demostración del poder de Dios. Y por eso debemos evaluar cada expresión, como bien lo mencionas en tu pregunta, estimado Samuel. Debemos evaluar cada frase, cada palabra, para entregar el mensaje que nos dice la Biblia. Porque si erramos en predicar y no predicamos correctamente el Evangelio como mensajeros, como heraldos del Señor a las personas, podríamos darles una falsa esperanza de que son salvos y no lo son. Y podríamos solamente sumar personas a la iglesia cristiana, a las congregaciones locales, sin que estas personas realmente hayan experimentado una genuina conversión. Y por ende esas personas no haber nacido de nuevo. Y cuando mueran esas personas, porque un día vamos a morir, pues irán al infierno en lugar de irse al cielo. Y este tema es serio y es muy delicado. Y por eso aprecio, estimado Samuel, tu pregunta. Ahora, vemos unos versos en Mateo que mucha gente me ha confesado temer, que cada vez que pasan por esa lectura de Mateo 7, 21, 23, ellos sienten angustia, sienten temor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí vemos en esta porción el futuro a mucha gente que en el día del juicio van a clamar a Cristo como su Señor, pero Cristo los va a rechazar y los va a enviar al infierno. Espeluznante escena del día del juicio va a ser el futuro para millones y millones de personas que erraron porque jamás recibieron el mensaje de las buenas noticias como debieron de haberlo recibido. Si amamos a nuestro prójimo, a las personas,
Debemos de esforzarnos por darles el mensaje correcto que necesitan, sin ajustarlo, sin sacrificar la verdad. Jamás se debe de sacrificar la verdad para ganar un adepto. Hay que entregar el mensaje tal cual. Debemos dar el mensaje, el que es, como es, con sabiduría, usando las palabras correctas en la sabiduría de Dios. Por eso juzgo en lo personal que es muy importante entregar bien el mensaje de salvación como debe de ser y claro. Y lo demás se va a encargar el Espíritu Santo. De eso ya no te preocupes si la persona realmente entiende que necesita a Dios. No es suficiente que repita ciertas palabras después de nuestras oraciones cuando les decimos, repite esta palabra. Y generalmente decimos, cuando la persona repite, y a veces sin entendimiento le decimos, bienvenido a la familia de Dios, ya eres salvo, yo sé que está bien, pero creo que nosotros como heraldos tenemos que asegurarnos que la persona verdaderamente recibió a Jesús. Por lo general, erramos nosotros porque a veces no hay una claridad de cómo es el mensaje y por supuesto al no haber esa claridad pues no entregamos bien el mensaje y fallamos en la misión de dar el mensaje de buenas nuevas como debe de ser y las personas se quedan sin un entendimiento real. Y algunas personas aparentemente reciben el mensaje porque la persona está pasando un momento en su vida difícil, problemas, y ellas o ellos dicen, sí, acepto a Cristo. Y es posible que esa persona realmente no tuvo una conversación genuina y por ende no es salva y por ende su alma cuando muera va a perder la oportunidad de llegar a la gloria, a la presencia del Padre al cielo e irá al infierno. La ambigüedad, la no claridad de dar el mensaje correctamente siempre va a traer confusión. Es muy peligroso. Si queremos nosotros estar en un terreno seguro, ser mensajeros que lleven, que entreguen el mensaje correcto, tenemos y debemos de conocerlo, comprender el mensaje, entregar bien el mensaje de salvación a las almas, a las vidas. Entonces, aquí la pregunta, estimado Samuel, en cuestión sería, ¿cuál es el mensaje y cómo entregarlo y predicarlo para salvar a las almas? Bueno, yo te voy a dar esta respuesta en tres puntos. El primer punto, es muy importante que debemos de explicar a las personas su problema. Todas las personas tienen un problema de justicia con Dios. ¿Por qué? Porque han cometido pecado contra Dios. Y todo pecado es infracción de la ley moral de Dios. Como lo dice 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y como dice en Romanos 3:10, no hay nadie que no haya pecado, todos hemos pecado. Bueno, ese pecado hace que en el día del juicio, y los muchos pecados que hay, ¿verdad? Que en el día del juicio, que es el día de la ira de Dios, si una persona no tiene justicia, va a ser enviada al infierno. Y ahí en Proverbios 11:4, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Lo único que va a librar de la muerte en el día de la ira es el tener a Jesús como su Señor y Salvador. Ese es lo único que va a librar a la persona de la ira venidera. Ni la lana, ni los rezos, ni las misas, ni nada. Nada lo puede librar. Y Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios. Entonces, cada mentira, robo, adulterio, cada pensamiento de lujuria, de odio, cada desobediencia a los padres, todo va a ser mostrado en el día del juicio. Por eso el hombre pecador debe temer. Y eso es lo que le debemos de enseñar, que la persona esté clara. Debe tener ese temor. Dios está airado, está lleno de ira contra el impío, contra el pecador.
Todos los días, dice el Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Y eso, la persona a quien le estamos entregando el mensaje debe de saberlo. Le tenemos que explicar eso, que tiene un problema y el problema se llama pecado. Número 2, debemos explicarles a las personas el camino, la manera que Dios hizo para que un criminal culpable como nosotros, como esa persona, como nosotros, pueda salvarse. Dios mismo hizo un camino y ese camino es una persona y esa persona se llama Jesucristo. Dice en 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba. Es decir, explicarles que Jesucristo vino a salvar a los pecadores, como lo dice Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar a los que se habían perdido. Y para hacerlo, el pecador, nosotros, ¿verdad? Que merecíamos ese pecado, Jesús mismo tomó nuestro pecado, como lo dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios. Él tomó nuestro pecado. Él llevó en sí mismo el castigo, llevó la ira que nosotros merecíamos. Él sufrió el infierno por nosotros. Dios escogió a Jesús, eligió a Jesús como el sustituto inocente que dio por nuestros pecados, ¿verdad? Entonces hay que explicarle eso y que solamente está en la persona de Jesús. Que Jesús es la única opción, no son las religiones, no son oraciones, no, es la persona de Jesús. Y nosotros debemos de creer y aceptar ese sacrificio. Y bueno, ese es el segundo lugar, pero te quiero leer esta primera de Juan 2:2. Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, y el tercer punto que te quiero decir, debemos de explicarles el mandato de Dios para todos los hombres, lo que Dios quiere de un hombre para ser salvo. Aunque Cristo ya pagó por los pecados del mundo, Él requiere humildad del hombre pecador, de la mujer pecadora, para darle el perdón de sus pecados. Antes de salvar a alguien, Dios le manda que se arrepienta de sus pecados, que ponga fe en su Hijo Jesucristo, como dice Hechos 20:21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Si una persona lo hace, reconoce sus pecados, Dios lo salva, Dios le da el perdón gratuitamente y para siempre, como dice Hechos 26:18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El hombre entonces necesita ser aceptado por Dios y no el hombre aceptar a Dios. La única manera de ser aceptado es que venga Cristo, que se someta a Cristo con arrepentimiento, con fe, porque Dios lo quiere salvar. Como dice 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. Y Efesios 1:6, el cual Dios nos hace aceptos en el amado. Dios dice que el pecador, para que Él lo acepte, para que Dios acepte al pecador, se debe de arrepentir primero, confiar en la obra que hizo Jesús en el Calvario, y entonces el Padre lo puede aceptar. Entonces podemos decir que es Dios quien acepta al pecador y no el pecador es el que acepta a Dios, no, a Jesús no. Dios nos manda a todos a arrepentirnos. Dios es el Rey. Nosotros le aceptamos, pues Él no ha hecho nada malo. Nosotros no le aceptamos porque Él no ha hecho absolutamente nada malo como para pedirle que le aceptamos. No, al contrario. Nosotros como pecadores necesitamos que Dios
nos acepte, y solo nos va a aceptar cuando nosotros creemos en ese sacrificio glorioso, reconocemos que tenemos un problema, que es nuestro pecado, y nos humillamos y le pedimos perdón, y entonces el Padre nos perdona, nos limpia. Ese es el mensaje que debe de quedar claro en las personas. La persona debe de entender, que entienda que tiene un problema, que es su pecado, que debe de entender que si ese pecado no se resuelva, va a haber un día de juicio y de justicia de Dios, y si no, pues va a ser lanzado al lago de fuego. Y debe de entender que solamente el mensaje de la cruz lo salva, y que debe de arrepentirse y decirle: Señor, perdóname, yo he pecado. Ese es el mensaje verdaderamente. Bueno, pues esa es mi respuesta que te doy, estimado Samuel. Dios te bendiga. Comparte nuestro podcast, comparte nuestra liga, visita nuestro canal, por favor, YouTube, Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo. Suscríbete, regálanos un like, y Dios te bendiga mucho. Saludos a los amados allá en Texas. Gracias por la aceptación que estamos teniendo por allá. Dios les bendiga muchísimo, y en su tiempo del Señor, no digo cuándo, estaremos por allá. Gracias por sus invitaciones. Dios les bendiga muchísimo, pero va a ser en su tiempo, no en mi tiempo, amados. Y que el Padre haga su voluntad, y a predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Nos vemos para la próxima. Muchas bendiciones. Bendiciones, y sonríe, que Cristo está contigo.